Televisa presenta. Córdoba inició como un asentamiento estratégico. A lo largo de la historia fue ocupando diferentes roles que la llevaron a convertirse en una de las ciudades más importantes de la Nueva España. Incluso el tratado que reconoció la libertad de nuestro país se firmó aquí. Revalorar la historia de Córdoba nos permite, en el presente, reconocer el terreno que pisamos para así visualizar el próspero porvenir. Esto es Córdoba de mis amores, rumbo a los 200 años de los tratados que le dieron libertad a México. Es de todos conocido que después de la llegada de los españoles en sus constantes exploraciones al territorio conquistado, fundaron poblaciones que ayudaron a su expansión territorial. En el caso de la fundación de la Villa de Córdoba, los motivos obedecieron primordialmente a la necesidad de contar con una población que sirviera de protección por las constantes actividades delictivas en el camino México-Veracruz, arteria de comunicación y comercio virreinal. Soy Ana Bueno y esto es Córdoba de mis amores, rumbo a los 200 años de la firma de los tratados que confirmaron nuestra libertad. Pues sobre los antecedentes de la fundación de Córdoba, pues me voy a remitir hasta que llegaron los españoles aquí a las costas de Veracruz, de lo que es hoy Veracruz. Cuando llegaron, todo esto era parte de un imperio muy grande, el Imperio Mexica. Y el Imperio Mexica abarcaba de lo que es hoy pues, varios estados. Y tenían una división política ellos. Esas le llamaban provincias tributarias. Eran lugares que ellos habían conquistado y entonces les exigían tributo a los habitantes de esos lugares para llevarlos a la capital, a la México Tenochtitlan. Una de esas provincias constitucionales abarcaba esta zona y esa provincia constitucional se llamaba de Huatusco y de hecho había un cuerpo militar mexica cerca de aquí, donde todavía hay restos arqueológicos de ese sitio, ¿no? Y cuando ya llega, se hace la conquista, había una división política española, una parte que se llamaba corregimientos, que era un área geográfica grande, donde podía haber varios pueblos y varios ayuntamientos, y trataron de hacer caber un corregimiento en lugar de una provincia constitucional. Y entonces hacen aquí en la zona lo que viene a ser el corregimiento de Huatusco, con sede en San Antonio Huatusco, donde es hoy el municipio de Huatusco. Entonces toda esta zona abarcaba hasta muchísimas poblaciones, era parte del corregimiento de Huatusco, ahí se iba a hacer la fundación en estos territorios. Cuando llegan los españoles empiezan a fundar o a conquistar terreno, van fundando, como van conquistando, van fundando. Y muchas veces decía uno por un lado, decía yo fundo de aquí y voy a llegar hasta allá, pero no sabían que del otro lado había otro español, que de allá para acá decía lo mismo. Y entonces eso en varias partes de Latinoamérica te generaba conflictos entre los mismos españoles para decir esto es mío porque yo fundé desde acá, no, porque yo lo fundé desde allá, ¿no? Entonces salen las famosas reglas de generar las ordenanzas reales para ordenar todo eso. Las famosas ordenanzas de Felipe II, promulgadas el 13 de julio de 1573, buscaban regular los descubrimientos, poblaciones y pacificaciones en los emplazamientos de provincias ya consolidadas y de las futuras por fundar en América. Parte de su regulación establece los elementos encontrados en todas las ciudades virreinales, como el trazado ortogonal, la dimensión de las manzanas urbanas, la plaza municipal, la construcción de la iglesia y sus portales, construcciones que aún permanecen en pie, como testigo del paso de la historia. Córdoba se funda bajo las reglas generales de esas ordenanzas y hay que cumplirlas. Y entonces caen en un lugar que ya está conquistado, que está distribuido, y es el corregimiento de Huatusco,
que pertenece a la provincia menor de Veracruz. La provincia menor de Veracruz está dentro de lo que es la provincia mayor de Puebla, que en aquel entonces llegaba desde el Océano Pacífico al Golfo de México. Era una provincia muy, muy grande, muy importante. Y esa provincia mayor de Puebla era parte del Reino de México. Y el Reino de México era una parte de la Nueva España. Entonces esa era más o menos la división política cuando se funda la ciudad. Se funda por meter en orden a bandoleros y darle protección al Camino Real, que pasaba por aquí, uno de los dos caminos, porque el otro pasaba por Jalapa. Y lo hacen buscando una protección de tipo militar y con recompensas a la gente que la va a poblar, dándoles terrenos para sus casas y hacer núcleo productivo. Podríamos llamarla ya una fundación tardía. Ya estaban fundadas las ciudades, como ciudades o como villas. Ya estaba Jalapa, que Jalapa había sido un pueblo de indios, no había sido un poblado al cual llegaron como en Córdoba. También existía Orizaba, que era otro pueblo de indios, al cual ya habían llegado a vivir también españoles. El paso a la metrópoli era por dos vías. El Camino Real, que iba por Jalapa, que precisamente por eso ya se funda ese pueblo o se agranda ese pueblo de indios, y el otro era por Orizaba. La fundación tiene lugar en un momento crucial en el que ya había un comercio establecido, en el que ya se movía mucha mercancía y eran muchos los pasajeros. Veracruz seguía siendo la puerta grande de entrada a la Nueva España. En esta parte, a la hora de la fundación, no había ningún pueblo viviendo, no eran de nadie. No había nadie que dijera, yo ahí tengo mi casa, mi cultivo, mi rancho, al pueblo más cercano a Matlán de los Reyes, y de ahí no había nada. Pero sí había bandoleros, hacían y asaltaban y había que cuidarlo.